Tenemos al doctor Óscar Mariano Pinto Saavedra, gastroenterólogo del Hospital Internacional de Colombia, Fundación Cardiovascular, profesor de Medicina Interna de UDES, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Pontificia Universidad Javeriana, médico especialista en Medicina Interna de la UNAP, médico general de la UNAP. Nos acompaña con la charla colangitis aguda. ¿Seguimos en lo mismo? Bienvenido, doctor Pinto. Buenas tardes, buenos días todavía. Bueno, en primer lugar, darle gracias a la SED por la invitación y pues traté de traer lo más conciso posible este tema para pues que lo que nos llevemos sea lo más claro y lo más práctico en la medida de lo posible. Entonces, los objetivos de aprendizaje de esta charla son establecer el diagnóstico adecuado de colangitis aguda, identificar a tiempo el tiempo adecuado para el drenaje de la vía biliar, conocer las diferentes técnicas de drenaje de la vía biliar, clasificar adecuadamente la colangitis aguda y en base a eso definir las mejores estrategias de manejo y establecer la duración del manejo antibiótico y cuándo es recomendable pues tomar hemocultivo. Son como algunos de los objetivos principales que me planteé a desarrollar. La colangitis aguda clásicamente pues la definimos como una inflamación de las vías biliares. Es una condición que si no se trata adecuadamente pues tiene una alta tasa de mortalidad y morbilidad, ¿sí? Entonces por eso es importante reconocerla, reconocer los factores de riesgo, diagnosticarla oportunamente. La fisiopatología de la colangitis pues es sencilla. Realmente hablamos de una obstrucción a nivel de la vía biliar, ¿sí? Discutíamos con un profesor alguna vez y decíamos, sin obstrucción no existe la colangitis, realmente debe haber una obstrucción, debe haber se impide el paso normal de la bilis de manera anterógrada, entonces esto genera un aumento de la presión en la luz de este ducto, se pierden los mecanismos de defensa relacionados con el flujo anterógrado de la bilis, también están involucradas ahí algunas inmunoglobulinas y se favorece como tal la colonización de bacterias que van a llevar pues a la sepsis y a las complicaciones que esto conlleva. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que clásicamente hemos utilizado para diagnosticar colangitis? Básicamente nos remontamos a este doctor, el doctor Charcot, francés, que vivió por allá en 1825. Él describió la tríada de Charcot, ¿cierto? Y pues es lo que clásicamente en nuestras escuelas de pregrado aprendemos, diagnosticar colangitis con tríada de Charcot y agregando los otros dos criterios en términos de hipotensión y alteración del sensorio, la pentada de Raynaud. Pero ¿qué pasa con la tríada de Charcot para diagnosticar colangitis? Que es muy sensible. Eso sí, el paciente que llega amarillo con dolor abdominal y fiebre, ese no tiene pierde de que tiene colangitis. Sin embargo, la sensibilidad sí es muy baja, ¿sí? Si nos guiamos por tríada de Charcot para diagnosticar colangitis, de 100 pacientes que lleguen a nuestros servicios de urgencias, se nos van 75 sin diagnóstico, ¿sí? Y de ahí surge la estrategia Tokio, unas guías que se empiezan a postular hacia el año 2013, ¿cierto? Y que la última actualización está escrita en el año 2018. Aquí el rendimiento diagnóstico con esta estrategia de las guías Tokio pues aumenta a unos índices u operadores diagnósticos por encima del 90%. En un paciente que ingresa con sospecha clínica de colangitis, ¿qué es lo que tenemos que solicitar en este paciente? Pues hay que hacer una batería de exámenes generales, cuadro hemático, función renal, una función hepática completa, tomar electrolitos, gases arteriales, a fin de que lo que buscamos con todos estos estudios es establecer si hay disfunción multiorgánica y establecer cuál es la severidad de la colangitis. De entrada, pues ya acá les adelanto que cuando colangitis grado 2 y grado 3 o Tokio 2 y Tokio 3, moderadas o severas, pues el paciente está más comprometido y las recomendaciones, según la evidencia actual, es también hemocultivar estos pacientes. Los estudios disponibles para el enfoque del paciente con colangitis, pues tenemos la ecografía transabdominal, es un estudio pues ampliamente disponible y que nos da una información bastante, digamos que válida
para tomar decisiones, ¿sí? La dilatación de la vía biliar documentada por una ecografía transabdominal es un criterio pues, que nos sirve. Ya si queremos caracterizar un poco mejor la vía biliar, pues la colangioresonancia tiene una sensibilidad y especificidad mejor. El TAG abdominal, sobre todo cuando hay sospecha de una etiología neoplásica que sea la causa de esta obstrucción que está explicando la colangitis, y pues también ya cada vez más en nuestros centros la ecoendoscopia es una herramienta diagnóstica que nos permite como tal evaluar estos pacientes. Entonces, las guías Tokio básicamente para el diagnóstico de colangitis establecen estos criterios. Entonces, hay un criterio de respuesta inflamatoria sistémica, hay un criterio de colestasis y hay un criterio imagenológico, ¿cierto? Entonces, en respuesta inflamatoria sistémica, ellos hablan de fiebre o escalofríos. Importante eso de los escalofríos porque la colangitis, si bien es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, es muy frecuente en las personas mayores, en los ancianos, y este grupo poblacional pues no hace fiebre tan fácilmente, hay que interrogar muy bien si tiene o no escalofríos. Temperatura mayor a 38 grados centígrados, baja un poquito el corte de acuerdo a las guías de sobreviviendo a la sepsis, ¿sí? Síndrome de respuesta inflamatoria biológica, leucocitosis o leucopenia, una PCR positiva, el criterio de colestasis, ¿sí? Bilirrubina mayor a 2 miligramos por decilitro si lo extrapolamos a nuestros laboratorios, y una colestasis que básicamente define una alteración de las transaminasas y las enzimas canaliculares mayor a 1.5 veces el límite superior de la normalidad, y un sustrato a nivel de vía biliar por una imagen que documente una dilatación o alguna otra alteración que explique como tal una obstrucción a ese nivel. Entonces, cuando se cumple uno de cada de esos criterios, decimos que hay una certeza diagnóstica de que el paciente cursa con colangitis, ¿cierto? Por este lado, pues quería mostrarles cómo se gradúa la colangitis, y es de acuerdo pues, a esos exámenes que les dije que se tomaban inicialmente, ¿sí? Y de acuerdo a eso pues, se clasifica en una leve, moderada o severa, o en una Tokio 1, Tokio 2, Tokio 3. Colangitis Tokio 3 es este paciente que se encuentra bastante comprometido, hay disfunción cardiovascular definida como que requiera cualquier dosis de noradrenalina, requiera dopamina, haya un compromiso respiratorio determinado por unos índices de oxigenación, una PAFI menor a 300, haya alteración de la creatinina, esté coagulopático, un INR mayor a 1.5, ¿sí? Y además de eso, pues que tenga freno medular, trombocitopenia menor a 100.000, ¿sí? Tokio 2, pues básicamente que no cumpla ninguno de los criterios Tokio 3 y que cumpla al menos dos de los siguientes: leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4.000, fiebre mayor a 39, paciente mayor de 75 años, la bilirrubina mayor a 5 miligramos por decilitro y el paciente tenga hipoalbuminemia. Y una Tokio 1 pues es el paciente que no cumple ninguno de esos criterios. Entonces, como para ir dejando cosas claras, tríada de Charcot para diagnosticar colangitis, ya no, ¿sí? Muy específica, pero muy poco sensible. Ahora, cuando tengamos un paciente con colangitis, vamos a aplicarle las guías Tokio, los criterios de Tokio, que es lo que hasta ahora tenemos con mejor operador de diagnóstico. Causas de colangitis, todo lo que genere obstrucción a nivel de la vía biliar, ¿sí? Entonces, lo más frecuente, a lo que más nos enfrentamos todos los días: coledocolitiasis, tumores de páncreas que generen obstrucción ahí a nivel de la cabeza, del páncreas, metástasis, colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad autoinmune de la vía biliar que genera una vía biliar arrosariada y que por ende tiene un sustrato obstructivo, el síndrome de Mirici, parásitos en nuestro medio, ocasionalmente los vemos, estenosis, ¿sí? Pacientes trasplantados, en nuestro centro se hace mucho trasplante y pues también vemos esas estenosis de la anastomosis terminoterminal biliar que pues genera obstrucción, éstasis e infecciones. Cáncer a nivel de la ampolla, como los que vemos esta mañana en la charla, obstrucción de stents, pacientes que son portadores, usuarios de stents, la colangitis post-CEPRE, sobre todo relacionada con una CEPRE subdrenada o que no se logró pues, completar el drenaje adecuadamente, ¿sí? Entonces, en este estudio, básicamente es una serie que incluyó alrededor de 200 pacientes y básicamente ellos lo que hicieron fue estratificar cuáles eran los criterios que más se cumplían, tanto de los criterios de, hablando de tríada Charcot y pentada de Raynaud, y también pretendían evaluar los criterios como tal de las guías Tokio, ¿sí? Ellos vieron que la colestasis era lo que más se cumplía en la mayoría de los pacientes, ¿sí? Y
respecto cuando se comparó con la tríada de Charcot, lo que ellos documentaron fue que definitivamente, sobre todo en pacientes muy mayores, por encima de los 80 años, la tríada de Charcot no se cumplía en los pacientes con colangitis y esto pues manifestaba una limitante. Entonces, en términos generales vemos que el porcentaje de pacientes que cumplen la totalidad de los criterios, tanto el A, el B o el C, en el contexto de colangitis están por alrededor del 75%, colestasis casi que por encima del 90% y la alteración a nivel imagenológica por encima del 71% también. Entonces, ¿cómo se hace el abordaje o el enfoque de estos pacientes? Entonces, es un paciente que de entrada cursa, pues, dependiendo de la severidad que ya les comenté, con una sepsis severa o grave o no. Entonces, de acuerdo a eso, pues se debe iniciar un abordaje integral, una adecuada reanimación, y se debe determinar la severidad para establecer qué tan pronto debemos llevar ese paciente a una derivación de la vía biliar y cuál vía vamos a utilizar, pues también de acuerdo a las condiciones de ese paciente, ¿cierto? Entonces las guías Tokio básicamente dicen que si es una grado 1, incluso ellos proponen que el paciente puede ser manejado expectantemente con antibióticos y evaluar la evolución. Eso pues en la práctica realmente no lo hacemos. Nosotros tenemos una colangitis y hay obstrucción, nosotros siempre drenamos el paciente, ¿cierto? En la Tokio grado 2, antibióticos, soporte general y CEPRE como primera opción, y en la grado 3 es urgente el drenaje biliar y CEPRE, es lo que propone pues como tal la guía. El manejo antibiótico, pues ¿cómo debe estar direccionado? Básicamente debe estar direccionado a cubrir enterobacterias, ¿cierto? Sin embargo, también hay que pensar en algunos gérmenes gram positivos como el enterococo, sobre todo en los pacientes que cursan con inestabilidad hemodinámica y un compromiso más severo, específicamente en las colangitis Tokio 3, ¿cierto? Entonces, acá en esta tabla, básicamente lo que quería mostrarles es que de acuerdo a la severidad de la colangitis, ya sea una Tokio 1, Tokio 2 o Tokio 3, pues ellos establecen los esquemas de susceptibilidad. Para Estados Unidos realmente ellos no recomiendan la ampicilina sulbactam en las Tokio 1 por las tasas de resistencia, sin embargo en nuestro medio pues nos va muy bien con ampicilina sulbactam, ¿cierto? Por otro lado, cuando hay una Tokio 2, la recomendación es piperacilina tazobactam, y cuando hay una Tokio 3, que es un paciente que está pues muy comprometido, inestable hemodinámicamente, ahí nos toca equivocarnos al favor del paciente y la recomendación sería manejo con carbapenémicos, y en estos pacientes, como les acabé de decir, se asocia la presencia de enterococo, deberíamos sopesar riesgo-beneficio, el cubrimiento para gram positivos en ese caso sería con vancomicina, ¿cierto? ¿Cuál sería el ideal? El mundo ideal sería que cada centro tuviera unos patrones de susceptibilidad, que hiciéramos estudios epidemiológicos, que midiéramos, cultiváramos la bilis de nuestros pacientes con colangitis y tuviéramos unos perfiles de susceptibilidad que nos permitieran tomar esas decisiones en términos de manejos empíricos antes de tener resultados de hemocultivos y de cultivos de la bilis. ¿Cuánto es la duración entonces de la terapia antibiótica? Entonces, las guías Tokio básicamente dicen que en la grado 1 y la grado 2, colangitis aquí para allá, esto para atrás es colecistitis, ellos dicen que si se logra un adecuado drenaje de la vía biliar, 4 a 7 días sería una buena duración de la terapia. Sin embargo, cuando se documente bacteremia por enterococos en el contexto de cualquiera de las 3 colangitis, pues ahí sí ya se iría a 2 semanas y a estudios complementarios para descartar como tal endocarditis, ¿sí? Este es un estudio que se publicó recientemente en American Journal of Gastroenterology y básicamente ellos incluyeron pacientes, alrededor de 300 pacientes, con colangitis moderada a severa, ¿cierto? Y compararon entre 8 días y 4 días de tratamiento, ojo, pacientes que estaban muy bien drenados, que la vía biliar había quedado completamente derivada y ellos pues encontraron que definitivamente en los desenlaces no habían diferencias estadísticamente significativas en términos de recurrencia de colangitis, en términos de disminución de la bilirrubina, en términos de mortalidad, ¿sí? Y por cualquier causa y en términos de estancia hospitalaria, sí se vio una disminución obviamente en los pacientes a los que se les dio menos tiempo de antibiótico. Entonces, digamos que podría ser una propuesta a definir, de pronto dar ciclos más cortos, cada vez los infectólogos están más orientados a eso, ¿cierto? Hemocultivos, ¿cuándo sí? Entonces, si bien
en este estudio, ¿cierto?, se mostró, un estudio que incluyó alrededor de 200 pacientes, se mostró que de acuerdo a la severidad de la colangitis, digamos si tenemos una colangitis Tokio 3, la posibilidad de que el paciente o la documentación de bacteremia fue significativamente mayor versus tenemos una colangitis Tokio 1 en donde fue significativamente menor, siempre pues hay un número o un porcentaje no despreciable de bacteriemia, ¿sí? Nosotros en la práctica clínica por lo general hemocultivamos los pacientes de Tokio 2 para arriba como para estratificar el manejo antibiótico según los resultados de los hemocultivos. Los hemocultivos los están reportando alrededor del 5.º día, entonces nos permite tomar decisiones en ese aspecto. ¿Cuáles son las estrategias de drenaje de la vía biliar? Entonces básicamente de entrada la CPRE es la primera opción, ¿cierto? Drenaje nasobiliar realmente no lo hacemos, drenaje percutáneo por radiología intervencionista, drenaje guiado por ecoendoscopia y como opción de rescate cuando las otras fallan, la cirugía también está como una herramienta potencial, ¿cierto? Entonces estas son imágenes de un drenaje nasobiliar, una derivación con un stent plástico y estas son derivaciones guiadas por ultrasonido endoscópico. Esta es la guía de la ESGE, coledocolitiasis, y ellos básicamente el timing que proponen para drenar vía biliar en pacientes con colangitis es, dice, si la colangitis es severa, drénelo en las primeras 12 horas o lo más pronto posible porque es un paciente que está muy comprometido. Si es moderada, de 48 a 72 horas y es ahí donde viene el pero con la última evidencia, y si es leve, dice electiva, o sea, a juicio del gastroenterólogo. Entonces estas guías son del año 2019, ¿sí? Sin embargo, esta es otra guía que se publica en el año 2021 de la ASGE y ellos básicamente lo que hicieron fue evaluar estos tres, por así decirlo, como intervenciones en pacientes con colangitis. Por un lado querían mirar cuál era la descompresión con CPRE, por otro lado la descompresión con terapia percutánea, ¿sí? Y evaluaban el tiempo, si era menor a 48 horas o mayor a 48 horas, y también miraban si la CPRE se hacía solamente con intención de drenaje o descompresión o si se hacía con una intención también terapéutica en términos de resolver la causa de la obstrucción, por ejemplo, quitar el cálculo, ¿cierto? Entonces, ellos ¿qué encontraron? Entonces, definitivamente, cuando se comparó drenaje endoscópico versus drenaje percutáneo o transparieto hepático, entonces básicamente endoscópico le va mejor, ¿sí?, en términos de estancia hospitalaria, el paciente está menos tiempo hospitalizado. ¿Por qué? Porque en el paciente con drenaje transparieto hepático tiene más complicaciones, se infecta más. ¿Cuál fue el único efecto o el único evento que se registró en los pacientes que eran llevados a CPRE? La pancreatitis post-CPRE, que sabemos que se presenta alrededor del 10% de los casos. Pero por lo demás, la CPRE es la mejor intervención que podemos utilizar con estos pacientes, ¿cierto? En términos de mortalidad, sí se vio un impacto favorable en drenar los pacientes, llevarlos a CPRE en menos de 48 horas, no como nos decían las guías ESGE, que decían que más de 48 horas en las Tokio 2. Aquí, independiente de la severidad, en las primeras 48 horas deben ser drenados esos pacientes y ellos hacen una aclaración y dicen, si el paciente tiene Tokio 3, está muy comprometido, considere llevarlo antes, ¿sí? Entonces, las 12 horas, 12 a 24 horas, podría ser una opción para los pacientes Tokio 3, previo a la estabilización y al inicio de manejo antibiótico, ¿sí?, y el manejo integral en la unidad de cuidado intensivo. Y cada vez salen más artículos y cada vez salen más artículos y cada vez la evidencia es más fuerte a favor de las 48 horas. Sin embargo, esta otra revisión que encontré de otro artículo, básicamente ellos comparaban en pacientes con colangitis aguda severa y ellos demostraron que las complicaciones en términos de mortalidad, de arritmias cardíacas, de enfermedad hepática, de disfunción multiorgánica fueron menores cuando los pacientes fueron llevados a CPRE en las primeras 24 horas, hablando de pacientes con colangitis severa. Entonces, como para concluir un poquito, moderada Tokio 2, Tokio 3, o sea, moderada y leve, paciente debe ser llevado en las primeras 48 horas y pacientes con severa debe ser llevado en las primeras 24 horas. Bueno, acá básicamente lo que querían mostrar ellos era comparar la
descompresión versus una descompresión instrumentada. ¿Qué quiere decir eso? Que intervenían la vía biliar y extraían los cálculos o lo que estuviera generando la obstrucción versus solamente dejar un stent, ¿sí? Ellos encontraron que el beneficio estaba a favor de intervenir la vía biliar porque no impactaba como tal en mortalidad, sin embargo, sí disminuía la estancia hospitalaria porque el paciente no necesitaba una segunda CEPRE. Sin embargo, aquí se excluyeron los pacientes con colangitis Tokio 3, ¿sí? Que estos pacientes pues están muy comprometidos e instrumentarle la vía biliar pues puede complicarlos en algunos casos, entonces como para tener en cuenta eso. Claramente, pues si un paciente se instrumenta la vía biliar versus solamente generarle o colocarle un stent, pues va a tener más riesgo de sangrado, casi 4 veces más riesgo, ¿cierto? Y la estancia hospitalaria que les comenté anteriormente. ¿Listo? Entonces, este es un caso clínico de nuestro hospital, ¿sí? Un paciente de 57 años, historia de colangiocarcinoma grado 4, manejado con un stent biliar hace 6 semanas. El paciente ingresa por leve tinte ictérico, prurito, escalofríos, un perfil hepático alterado, bilirrubina total de 5, las canaliculares también alteradas, leucocitosis discreta, PCR positiva. Nos interconsultan con una impresión diagnóstica de una disfunción del stent, ¿cierto? Pero si uno se pone a mirar con cuidado y le aplica las guías Tokio, este paciente tiene una colangitis Tokio 2, ¿sí? Lo llevamos a CPRE y acá encontramos pues como tal una estenosis aquí que termina en pico de pájaro a nivel del coledoco medio, ¿cierto? Le colocamos un stent plástico y pues esto fue lo que salió, prácticamente pues bilis, pus, franca pus, y era un paciente pues que no se veía mal, paciente que clínicamente uno lo veía pues estable, estaba hospitalizado en piso, pero definitivamente esa vía biliar estaba llena de pus. ¿Qué conclusiones de la charla? Los criterios diagnósticos Tokio tienen los mejores operadores diagnósticos en términos de especificidad y sensibilidad por encima de la TREA Charcot para diagnosticar colangitis, entonces ya no esperemos que el paciente esté amarillo, esté con fiebre para decir que tiene colangitis. Existen otros criterios clínicos y paraclínicos que nos pueden orientar, ¿cierto? Idealmente el manejo antibiótico debe ser direccionado por perfiles de susceptibilidad institucionales, el tiempo de drenaje de la vía biliar debe ser menos de 48 horas, excepto en colangitis Tokio 3, donde sería menor a 24 horas, pero no más allá de 48 horas, mucho menos más allá de 72 horas. Se prefiere el drenaje endoscópico por encima del drenaje percutáneo, ¿cierto? La duración del tratamiento antibiótico en pacientes adecuadamente derivados puede ser 4 a 5 días, independiente de la severidad y si los hemocultivos son negativos. Se sugiere toma de hemocultivos en colangitis Tokio 2 y Tokio 3. ¿Listo? Muchas gracias.